Yo soy RDrop, bienvenidos a Master Vibes y hoy vamos a ver cómo subir beats a BeatStars. O BeatStars, o BeatStars, o como no se llame. Así que nada, como todo productor que quiere lucrarse vendiendo beats en internet, necesita una cuenta en alguna BeatStore. Ya puede ser Airbit, puede ser BeatStars, puede ser Soundy. Bueno, el caso, que necesitamos una BeatStore, así que en este caso vamos a ver cómo subir un beat, un instrumental a BeatStars. Vamos a ver solamente el proceso de subida y demás y cómo funciona la plataforma. No vamos a entrar en temas de licencias y leasing. Si queréis que entremos en ese tema un poco más profundamente, pues dejadlo en los comentarios y preparamos otro vídeo y listo. Y no hay problema ninguno. Así que nada, para empezar, pues lo primero obviamente tenemos que tener una cuenta de BeatStars. Yo tengo la mía aquí. Vamos a darle a Upload y subir nuevo. Aquí, vamos a elegir los archivos, que yo los tenía preparados por ningún sitio. Necesitamos el WAV y el archivo zip. ¿Por qué solamente esto? Bien, ahora os explico. Vamos a subir este archivo que es el WAV de la instrumental con el BPM para que no se me olvide. Y vamos a seleccionar también los stems que los tengo aquí. Estos son los stems, pero así no los podemos subir. Necesitamos un archivo zip, que no RAR. Un archivo zip, este es zip. Y daros cuenta de eso, al comprimir los archivos, al comprimir las pistas, no marquéis RAR, que a veces da problemas. Darle a zip, aquí lo tenemos. Vamos a darle a abrir. ¿Cuántas veces he dicho zip? Y subimos. Como vemos aquí se están subiendo. Estos son los archivos que ya tenemos subidos, los anteriores que hemos ido subiendo, aquí los tenemos todos. Y vamos a darle mientras se suben a Production Tracks. Aquí vamos a poner el título, prendas brillan. Y aquí 3 tags. Nos piden 3, en este caso, como es una instrumental de reggaetón, vamos a poner reggaetón para que salga en búsqueda. Perreo porque es un instrumental de perreo y reggaetón viejo mismo porque es de ese rollo el instrumental, pues por si lo buscase alguien. Mira, aquí tenemos donde deberíamos adjuntar los archivos. Tenemos el Untagged, WAV o MP3. Subid solo el WAV porque, o sea, todas las instrumentales tienen que ir en WAV, eso siempre. Yo nunca uso MP3. Y si la persona quiere descargar MP3, automáticamente BeatStars modificará el archivo WAV y lo comprimirá para pasarlo a un MP3. Así que vamos a buscar nuestro WAV que está aquí, arriba del todo. Prendas brillan, 100 BPM y lo tenemos. Y ahora hacemos lo mismo con los track stems. Ah, mira. Todo lo que he dicho antes del punto RAR, olvidarlo. Antes solo se podía zip, ahora se ve que se puede zip y RAR. Y aquí, como veis, si no queréis subirlo directamente a BeatStars, si lo tenéis en algún sitio como Omega, podéis poner el enlace de descarga aquí y si tiene contraseña, pues podéis poner la contraseña de ese archivo zip aquí o de ese enlace de Mega. Yo lo subo aquí a BeatStars, que es más simple. Añadimos el archivo zip y aquí tenemos para taguearlo. El tema de taguear el beat, ya sabéis para lo que es, para que no nos roben la instrumental, para que puedan escucharla y tener un preview sin preocuparnos de que se la vayan a descargar, que no sé por qué lo hemos intentado. Hay dos maneras, una es subiendo esta instrumental con el tag exactamente donde quieres que suene y otra es simplemente dejarlo vacío, seleccionar en configuración, por aquí está en algún sitio, el preferences tiene que estar. Y ahí podemos subir el tag, nuestro tag general, y automáticamente BeatStars en el reproductor añadirá el tag cada X segundos. Lo que tú le marques, cada 10 segundos sonará el tag o cada 20, lo que sea, y así no nos lo roban y tampoco tenemos que estar subiendo el archivo MP3 aquí. Si tenemos el archivo MP3 o WAV ya tagueado porque hemos subido el vídeo a YouTube y teníamos que taguearlo y lo hemos tagueado en FL, pues lo subimos aquí y ya está. Esto ya como queráis. Luego tenemos aquí la portada que nos sale la imagen de perfil por defecto. Bueno, antes de continuar, ya que estamos hablando de portadas, os voy a enseñar lo que es Graphics Box, que es para los artistas que necesiten portadas para sus canciones, también para vosotros si sois productores y necesitáis alguna portada de algún tipo, aquí la podéis adquirir. Vais a graphicsbox.com, es que difícil que decir el nombre, y elegís aquí, vais a cobrar pre-made o estas son las últimas que han salido, pincháis aquí, lo que queráis, pin. Buscáis la portada que os guste, esta me gusta. Vamos, rellenamos la información y en menos de 24 horas el equipo la edita y te la envía. Así que esto es perfecto para la gente que saca mucha música continuamente. Lo dejo aquí y seguimos con el vídeo.
Y aquí lo que os recomiendo es que más que sea bonita o que sea un diseño del copón, lo que tenéis que hacer es que sea atractiva, pero con atractiva me refiero a que capte la atención. Esto lo que hará es que aumente el CTR. El CTR es el porcentaje de clics que tú tienes en algo, en un enlace, en una imagen, en lo que sea. Si la imagen destaca, si se destaca de las demás, hace lo que se llama una rotura de patrón, incitará a la gente a clicar más en ese bit porque destaca más que los que tiene en esa búsqueda o en los que están alrededor. Yo os recomiendo eso, una que sea llamativa. Podéis poner una de fondo plano, llamativo, con un icono, con un emoji, como hacía yo antes. Yo no la he hecho, yo he bajado una de Google rápidamente, no es lo que hago normalmente, lo he hecho solamente para el vídeo, seguramente la cambie. Pero vamos, esta yo creo que más o menos destaca porque es un fondo muy plano, un poco marronero porque tiene el tag aquí y todo de la imagen, pero bueno, como he dicho, luego la cambiamos. Y eso, es un fondo muy plano, con esto que destaca fácilmente en medio, colores vivos, así holográfico, pega con el título, pues esa mismo. Ahí la tenemos, yo creo que llama un poco la atención. El tipo de track, si son vocales, si es un top line, una canción, si es un beat con estribillo o si es un beat a seca. Cuando queremos que se publique, pues inmediatamente, así que no tocamos nada. Aquí tenemos el enlace de nuestro beat, por si queremos ponerlo en YouTube o lo que sea. Y bueno, aquí abajo pasamos ya a las licencias. Esto es el precio que tendría cada licencia. Esto es lo que he dicho. Si lo queréis más avanzado en otro vídeo, pues decidlo en los comentarios si nos ponemos a ello sin problema. Enable make offer only for exclusive licenses. Yo recomiendo esto, que lo tengáis marcado para que os hagan ofertas por la licencia exclusiva. Según el cariño que le tengamos a un instrumental, lo que nos haya costado, la finalidad que tenga, quien lo vaya a comprar va a tener un precio, va a tener otro. De todas maneras, yo de primera os recomiendo que una licencia exclusiva no se venda regularmente por menos de $700, $1000. Podéis bajar a 500 si queréis, si estáis empezando, o 400 como mucho, pero ya me parece demasiado. Los derechos exclusivos yo no los vendería jamás. Podéis venderla ilimitada y que luego el tío de royalties del tema que haya subido a la plataforma. Esto ya en el contrato lo especificáis vosotros. Si queréis que sea privado, pues aquí. Si no queréis que esté a la venta, que no entiendo por qué no lo querríais, porque lo estoy subiendo a la venta. Pero bueno, si es el caso, pincháis aquí. Y si queréis excluirla de los descuentos bulk, que son los descuentos de compra uno, llévate uno gratis, compra dos, llévate 4 gratis. Ese tipo de descuentos que están disponibles en BitStar, pues si queréis excluirlo de ellos, pues aquí. En este caso no. Y la descarga gratuita, si queréis que se pueda descargar tagueado gratuitamente, no, sin tag y en versión MP3. Y si queréis permitir las descargas anónimas sin que se tengan que registrar o dejar algo. ¿Ese algo qué es? Bien, pues sería un social follow, Twitter, SoundCloud, BitStar o capturar email. ¿Qué recomiendo yo? Yo últimamente estoy dejándolo en no, pero lo que siempre he hecho y lo que me ha funcionado muy bien es sí con el tag, para que lo escuchen ellos tranquilamente donde sea o que se graben una prueba antes de comprarlo, pero capturar el mail siempre. Esto nos da igual. Nos da igual tener seguidores en BitStar, en SoundCloud y en Twitter. Esto nos va a traer ventas, pero esto sí, porque luego crearéis una lista de emails con toda esta gente que luego podréis enviar emails masivos con plataformas como MailChimp o ActiveCampaign o Aweber o no sé, hay muchas. Ya lo veremos más adelante, sobre todo en el programa Cash de Master Vibes Academy. Y eso luego nos va a servir para enviar ofertas o contactar con él directamente, y esto sí que posiblemente os traiga más ventas en el futuro que tener aquí un seguidor que realmente no tiene un valor directo. Y descargar anónimamente nunca, porque esto sería que no vamos a recoger nada de información. Nosotros queremos darte una instrumental gratuita, aunque sea con tag, a cambio de algo que tú me des, que en este caso va a ser el email. Así que con esto pasamos a los detalles del track. Aquí vamos a especificar si hemos usado samples, en este caso no, cuál es el nombre del sample o del loop, ponéis el nombre del sample y dónde la has conseguido, pues el sitio. Pues aquí el nombre del sample, y si es de Splice, pues aquí ponéis esa, Splice. Si tiene más de un sample o de un loop, pues lo ponéis aquí. En este caso no, es full original con los sonidos de Master Vibes y R-Drop. Y aquí vamos a poner ya las categorías para que indexe dentro de BitStar y se meta en sus respectivos sitios dentro de la plataforma para que la persona que vaya a buscar ese tipo de instrumentales la encuentre. Así que como esto es reggaetón, vamos a darle a reggaetón. El mood principal va a ser intenso, ¿por qué no? Y enfadado, no, dark. BPM 100, que esto ya lo sabemos, y key, esto intentar ponerlo siempre para que la persona que se descargue la instrumental pueda poner el autotune rápidamente sin mucha complicación. Yo no me lo sé de memoria, pero uso este key finder que me funciona incluso mejor que el autokey de autotune. Así que vamos a pasar la instrumental por aquí y nos va a decir la nota
CM, esto menor. Aquí lo tenemos. Esto, si queréis, os dejo el enlace abajo, Cavefinder, está para Windows y para Mac. Y ya acabamos con colaboradores y vídeos. Colaboradores, si lo habéis hecho con otro productor que tiene BeatStars, pues simplemente dais añadir colaborador. Aquí ponemos el usuario, por ejemplo, Silky, que es el compañero aquí de Mastervibe, nos saldría su perfil. No sé cuál es. Le dais y ahí elegís los porcentajes de share y de publishing, que serían los porcentajes que se llevaría él en el caso de conseguir una venta o en el caso de que la persona que él compre el beat, pues si tiene que pagar royalties al productor, que sepa que son dos productores y qué porcentaje tiene cada uno. Easy de entender. Y luego añadir un vídeo de YouTube. Este vídeo de YouTube tiene que ser el type beat que hemos subido nosotros, o sea, exactamente el mismo type beat que hemos subido nosotros a YouTube. Ponemos el enlace aquí y esto lo que va a hacer es que nos va a añadir un fondo en movimiento en el reproductor. Aquí, por ejemplo, como veis, nos sale el vídeo de YouTube aquí. Aquí nos saldría el vídeo de YouTube que linkeemos aquí. Y poco más, ya estaría todo. Esto sería todo el proceso de subida. Luego le damos a publicar y obviamente ya estaría publicado, listo para vender, para conseguir ventas, para vivir de la producción musical. Y nada, si tenéis más dudas sobre venta de beats, sobre marketing relacionado con la producción musical, cualquier duda, lo que sea, dejadlo en los comentarios porque estamos preparando muchos vídeos sobre ello. Sígueme en el otro canal de YouTube, Rider of Tour, que también voy a subir mucho contenido de marketing, de producción musical y tal. Y únete a nuestro Discord porque estamos creando una comunidad que, bueno, de momento no somos muchos porque está recién creado el Discord, pero bueno, la intención es crear ahí miles y miles y miles de productores que aprendan producción musical, marketing para beats, diseño de cover arts y todo lo relacionado con la industria. Así que después de esta pedazo de chapa, yo me despido, compañero, suscríbete, dale a like, lo de siempre, síguenos en TikTok, en Instagram también, por la calle, ¿no? Y ya está, hasta luego.